Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a Refugio Zabala, otro jueves, 10:30 de la noche. Y tenemos a un invitado de excepción, que ya lo tuvimos en su momento para hablar del santuario de Loreto, donde se conserva la casa natal de la Virgen María, donde se produjo la Anunciación, nada más y nada menos. Muy buenas noches, Padre Jesús. Pues buenas noches y encantado de estar aquí de nuevo. Bueno, vamos a hablar de Dios, por supuesto, que es el único protagonista, pero también vamos a hablar de usted. Muy bien. Del Padre Jesús, del sacerdote de carne y hueso. ¿Usted hace cuánto tiempo se ordenó, Padre? Pues yo hace justo 22 años que 22. me ordené. Va a hacer 21 para 22. 22 años. Eso es. ¿Y qué es para usted lo más importante en la vida de un sacerdote? Para mí lo más importante, que realmente, al menos en mi propia experiencia, me ha mantenido y me sigue manteniendo, es el encuentro con el Señor. O sea, sí que tenemos, y yo lo he visto por los diferentes momentos de mi vida hasta ahora, yo tengo 49 años, y desde que me ordené, pues uno va pasando como por cualquier vocación, por muchos momentos, ¿no? Pero a veces nos dejamos llevar del activismo, a veces creemos que la obra es nuestra, y te das cuenta en el fondo que eso es un fracaso y que para el sacerdote si hay algo fundamental es estar unido al Señor, la vida de oración, la vida de los sacramentos también para nosotros, porque si no es cierto que pierdes enseguida el sentido de la propia vida, vaya. Te dejas llevar por el ritmo del mundo mundano, ¿verdad? Así es. Por las reuniones, así es. Por las, en fin, cosas que se apartan de lo que usted está diciendo que es la médula del sacerdocio, ¿no? Que es Cristo y los sacramentos y la vida de oración. Y así es, así es. O sea, es verdad que el sacerdote, yo creo que es muy, a mí al menos me ayuda mucho a tener, a veces es verdad que no se pueden hacer muchos horarios porque la realidad, y también pertenece a la vocación. Supera la afición, ¿no? Supera la afición. Y yo pues he tenido la suerte siempre de estar en parroquias más o menos grandes, he estado con muchísimas actividades, ¿no? Y es verdad que también nuestra vida hay que entenderla desde el servicio, ¿no? Pero siempre sin perder de vista que es como el matrimonio, ¿no? Y de eso pues José María, tú sabes, muchísimo más que yo, ¿no? En tu vocación de casado y de padre, ¿no? Es decir, tienes que tener un momento donde tiene que haber intimidad, donde tiene que haber, por muchas actividades que tengamos, dedicarle tiempo, ¿no? A la otra persona, en este caso a nosotros, pues al encuentro con el Señor, porque si no es imposible nuestra vida. Bueno, amigos, aprovechamos ahora para mandar un saludo a todos los feligreses del Padre Jesús en la parroquia de Santa Mónica de Rivas Vacia Madrid. Eso valga es. la redundancia. Ahí Rivas Vacia Madrid. Así es, así es. Hermosa parroquia. Muy bonita. Hemos creado ahí, bueno, Rivas, mucha gente que la conoce por muchas cosas, ¿no? Entonces, mi experiencia, yo llevo ahí unos cuantos años, estábamos al principio en un garaje, ahí empezamos, y bueno, pues... ¿En un garaje? ¿Cómo es eso? Porque nosotros, es verdad que... Una parroquia en un garaje. En un garaje, eso pues no teníamos otro lugar. Titular, yo que soy periodista. Porque no teníamos otro sitio donde poder celebrar la Eucaristía ni los sacramentos, ¿no? Entonces fue muy complicado el poder hacer una iglesia en Rivas, pues porque había muchas dificultades, hay quien no quería, en fin, todas esas cosas que muchos conocen, ¿no? Entonces es verdad que es una cosa muy bonita porque aquí hemos partido de la base. O sea, primero se ha creado la comunidad cristiana, que eran muy poquitos en Rivas. Primeros cristianos. Así es, así es. Y luego toda esa obra que tenemos de nuestro templo, que hay que le gusta más, que le gusta menos, pero es también una joya del arte contemporáneo, hoy día desde el punto de vista artístico, de la arquitectura contemporánea, pues todo lo ha hecho la gente. O sea, la edificación, el dinero, la ilusión... O sea, todo ese templo lo ha pagado pues con el dinero de la gente de la comunidad cristiana de Rivas, ¿no? Estamos hablando que el padre ha sido muy discreto de un barrio, podemos decir, de Madrid, ¿no? Sí, porque sí. En los alrededores de Madrid, ¿cuántos habitantes hay en Rivas? Pues en la actualidad estamos ya a unos 100.000. 100.000 habitantes, que eso se dice pronto. Es muy grande, es muy grande. Pero un barrio que no es precisamente proclive pues a la fe. Es una especie de como hacer la mili en la Legión, cuando se hacía entonces el servicio militar. Y ahí la labor de don Jesús pues es muy importante, ¿no? Porque cada vez va habiendo más personas que se están acercando a la iglesia.
Sí, o sea, Rivas yo es uno de los sitios donde, de los diferentes en los que he estado, y el Señor me ha bendecido con las parroquias que he estado, ¿no? Pues es cierto que uno ve el paso de Dios por la vida de las personas, ¿no? O sea, yo tengo en la parroquia gente, estamos hablando de 40 años sin pisar una iglesia, gente que era atea, anarquista, gente que luchaba contra la iglesia, ¿no? Y que han muerto como auténticos santos, ¿no? En fin, pienso en uno hace poquito que murió de un cáncer, un señor que, en fin, era un poco de ese perfil, ¿no? Y por casualidad, en una Semana Santa entró en la parroquia, dice que él sintió algo y empezó a investigar, empezó a sentir algo y empezó a venir a misa y, bueno, ha muerto como un auténtico santo. Tanto Tenía una así, predisposición de corazón, sin ¿verdad? duda, sin A abrir duda. el corazón. Sin duda. Yo creo que esto, toda la gente que busca la verdad, encuentra a Y Dios. esa es la mejor prueba, lo que usted ha dicho, padre, de que no debemos juzgar a nadie, Así es. ¿verdad? Sí, sí, Porque sí. siempre, tarde o Así temprano, es. el Señor nos da una oportunidad a todos. Sí, yo creo que lo que tú has dicho, yo estoy, vamos, más que de acuerdo y es mi labor, o sea, mi labor diaria en Rivas desde que llegué y vi las dificultades que han sido muchas, ¿eh? Yo puedo hablar, mi parroquia estaba casi terminada y una noche, la primera vez que hicimos en Rivas, pues la procesión del Corpus Christi y con las otras dos parroquias, pues somos tres parroquias en Rivas, pues me entraron y me la deshicieron, me quemaron la iglesia, en ¿Y fin, un quemaron la poco, iglesia? sí, 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 y otra vez a volver a empezar, Pero la ¿no? iglesia no estaba en el garaje ya. No, 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 estábamos casi terminando la obra, la que tenemos ahora, la nueva, Qué ¿no? Donde barbaridad. estamos. Y bueno, un poco como era la primera vez que hacíamos una procesión así religiosa por Rivas, y hubo un grupo de gente pues que o no lo entendió o no sé qué se pensarían que iba a ser aquello, y bueno, pues me entraron y deshicieron un poco la iglesia, que ya llevábamos hecho gran parte de ella al interior, Y hubo ¿no? que reconstruirla. Hubo que reconstruirla otra vez por dentro, ¿no? Pero bueno, yo creo que son las cosas de Dios son así. Yo digo, lo que es fácil, pues las cosas de Dios son así, ¿no? Nos lo dice la Virgen María en la Anunciación, lo dice el ángel, ¿no? Dice, al final, nosotros haremos lo difícil por muy difícil que sea, ¿no? Pero lo imposible lo hace Dios. Entonces yo estoy convencido porque lo he vivido en mi día a día, incluso en mi vocación sacerdotal, de lo que he visto que ha hecho con la gente, el imposible lo hace Dios cuando le dejamos que lo haga. Usted, padre, me imagino que, porque el Señor se lo ha permitido, habrá podido presenciar conversiones Sí. de feligreses Sí, suyos, sí, ¿verdad? sí, sí. Nos hablaba antes de personas Sí, ateas sí. o que estaban beligerantes contra Sí, la iglesia sí. y Sí, se convirtieron. eso es. Fíjate, yo cuando íbamos a inaugurar o consagrar, mejor dicho, el término, la parroquia nueva, el templo, pues yo digo, madre mía, de un garaje que cabríamos, ¿qué? Ni 100 personas. Ahora el templo nuestro, pues entre unas cosas y otras, pues cabemos prácticamente 500, ¿no? Con el coro. Y entonces yo me pensaba, madre mía, digo, para llenar esto, verás tú. Y resulta que es uno de los sitios donde los domingos se llena la iglesia, ¡Qué maravilla! los días de ¡Qué diario, o maravilla! sea, hay veces que hay casi 80, 90 personas, o sea, Caray, mucha gente. eso, Sí, 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 sí. eso es un milagro, Sí, padre. sí. Hay Tal y como está el vocaciones. patio, ¿eh? Sí, sí. En una misa de Sí, diario, sí. ¿eh? Por eso digo que ahí se ve la mano de Dios. Y además es un sitio donde es una tierra de misión y es verdad. Es verdad que nosotros hemos pretendido, no solo yo, o sea, la gente que tengo en la parroquia es gente extraordinaria, es gente que vive su fe, a veces muchos de ellos con un heroísmo grande, los que llevan allí viviendo más de 20 años y han sufrido las consecuencias. Y es que es una comunidad donde hemos pretendido que la iglesia fuera una casa de todo, lo que tú has dicho, sin juzgar a nadie, sin pedirle a nadie nada, o sea, simplemente quien venga, bienvenido tiene que encontrarse, ¿no? Y sea que venga puntualmente porque venga un bautizo, un funeral, ¿no? Que se sientan acogidos, ¿no? Y yo creo que hoy día el gran testimonio nuestro de la Iglesia es lo que nos dicen pues los últimos pontífices, ¿no? Que la Iglesia sea una casa, un hogar, un hogar. Yo me acuerdo, en fin, el Papa San Juan Pablo II, ¿no? Cuántas veces decía, la iglesia es una casa, volved a vuestra casa, ¿no? Y yo creo que, hablo en primera persona, la gran labor del sacerdote, como de la comunidad cristiana, es ser eso, que la gente luego, la conversión no depende de nosotros, o sea, la conversión depende de Dios, y la conversión lo dice el Papa,
pues Benedicto XVI, ¿no? No, también depende de nosotros, sin duda, que podamos abrir el corazón a Cristo, ¿no? Y en dar testimonio. Que tengamos esa gracia. El testimonio. Hablaba usted del Papa San Juan Pablo II, que es el Papa de su juventud, ¿no? Sí, exactamente. ¿Qué destacaría usted de San Juan Pablo II? Pues yo de San Juan Pablo II destacaría primero el amor a la Iglesia. O sea, un hombre que entendió que la Iglesia precisamente tenía algo que decir a la humanidad de hoy y que tiene que ser justo lo que hemos dicho, el testimonio que la gente se encuentre con el Señor, ¿no? Eso es una cosa. El amor a la Virgen María, ¿no? Él, como bien sabemos, toda su vida fue todo el totus tu. Ella lo ha hecho todo en la vida y así nos lo enseñó hasta Bueno, usted final, se parece, ¿no?, en ese sentido a él. Bueno, más bien lo he aprendido muy mariano, de, ¿no? Sí, yo creo que lo he aprendido de él. Yo, la infancia y la juventud me acompañó, es el Papa que recuerdo desde niño. Y claro, o sea, el amor que él tenía a la Virgen María, pues yo creo que es una de las cosas que a mí me contagió, ¿no? Y luego una vida de entrega, o sea, con la edad que tenía, o sea, él intuyó... Y la enfermedad. O sea, no solo el morir, sino cómo morir. O sea, yo creo que el Papa San Juan Pablo II... Con las botas puestas. Eso es. O sea, un hombre que entendió que la Iglesia no puede esperar a que vengan, sino que él como Cristo fue y llevó a la Iglesia a los países, a los pobres, a toda la gente. Díganos a todos los que nos están viendo, dígales, mejor dicho, Padre, ¿por qué es tan importante rezar el Santo Rosario? Sí, yo creo que, en fin, hay un montón de documentación que no voy a entrar en ello porque las tenemos desde todo lo que los papas nos han dicho, ¿no? Yo siempre digo una cosa, el rosario, ¿por qué es tan bueno para nosotros? Y es una cosa que tenemos que rezar todos los días, ¿no? Es decir, porque muchas veces nosotros, incluso en el lenguaje común, nos cuesta decir a alguien te quiero, ¿no? Entonces, ¿el Ave María qué es? El Ave María es una oración que nos ayuda a crecer sobre todo en el amor. Es decir, a María te quiero, pero es recibir la misma respuesta de la Virgen María hacia nosotros, ¿no? Entonces, es verdad que la vida, a veces hay gente que dice, uy, yo en mi vida sacerdotal, ¿no? Me dice, yo es que me aburro rezando siempre lo mismo, ¿no? Digo, no es una rutina. Digo, es como cuando necesitamos decirnos las cosas, ¿no? Entonces, el rosario sabemos que es algo único en nuestra vida de piedad. No es una oración más como otras, porque realmente primero que está fundamentado en lo que es las palabras de la Escritura, ¿no? Entonces es como si tomáramos esas palabras de Dios para nosotros poder dirigirnos a ella. Tenemos una bella imagen, además de la Virgen María aquí con nosotros, ¿verdad? Preciosa. Muy bonita. Preciosa. Y Padre, ¿qué distintos serían tantos y tantos matrimonios si rezasen juntos el Santo Rosario, ¿verdad? Sin duda. La familia que reza unida permanece unida. Sin duda. Yo creo que hoy día tenemos esa especie de fobia o yo no sé si de esnovismo, donde todo lo queremos trastocar, creemos que la creatividad es siempre hacer todo nuevo, ¿no? Y yo siempre digo, ¿cuántos nos enseñan nuestros abuelos, nuestros antepasados, la sencillez del rosario y los mantuvo? Pero no solo los mantuvo, como a veces me dicen, no aguantándose, no, queriéndose y entregando. Bueno, aquí tenemos a uno que lo rezaba hasta 34 rosarios, sí, el Padre Pío al día. Así es. Por una gracia especialísima. No sé si usted rezará 34, Padre. Yo tantos no, intento rezar las 3 partes, eso sí. Está muy bien. Pero a veces me da ya tiempo. son 4, porque sí, lo que hizo San Juan Pablo II, ¿no? Sí, los misterios luminosos. Eso es, yo a veces los cuartos intento las 3. A veces me da tiempo a 1, a veces 2, pero sí. El rosario, al menos una parte, todos los días lo rezo, ¿no? Y es verdad que incluso a veces cuando voy en el coche o eso, que a veces paso mucho tiempo, pues digo, aprovecho para esto, ¿no? Y ¿Cuántas personas, Padre, nos están escuchando ahora? Matrimonios. Vamos a hablar de los matrimonios, vamos a hablar de la familia. Qué bueno. Que están atravesando por dificultades, que se están planteando la separación o el divorcio, que han dejado de quererse, si es que se han querido alguna vez los dos. ¿Qué consejos les puede dar? Ya sé que es difícil decirlo, pero seguramente con sus palabras estas personas encontrarán consuelo. Sí, yo creo que ahí tenemos que partir de una realidad, ¿no? Es decir, hace poquito reflexionaba yo a raíz de un libro que leí, que es Los lenguajes del amor, ¿no? Es decir, cada uno tenemos un lenguaje de amar, ¿no? Es
decir, en el matrimonio, es decir, y el hombre y la mujer somos, es decir, por mucho que nos quieran hacer ver otra cosa, en fin, biológicamente desde luego, pero incluso psicológicamente somos muy distintos y es la gracia, ¿no? Y la grandeza que Dios nos ha creado así, ¿no? Entonces es verdad que cada uno tenemos una manera de amar, ¿no? ¿Cuál es el problema que veo yo a veces en los matrimonios, ¿no? Que exigimos al otro que nos ame con un lenguaje que no es del otro, ¿no? Entonces creemos que no nos queremos o creemos que el otro ya no nos quiere, ¿no? Y no nos hemos dado cuenta que quizá nos hemos parado a pensar que nos está diciendo que nos quiere en un lenguaje distinto, ¿no? Entonces yo creo que primera cosa, tenemos que descubrir también esa faceta, ¿no? Una segunda cosa, no hay que tener miedo a buscar ayudas. Y gracias a Dios, y estamos en una casa de Dios, porque este refugio no es otra cosa que la casa de Dios y la casa de María, que gracias a Dios la Iglesia, por los centros de orientación familiar, las parroquias, el sacerdote en cualquier parroquia le va a dirigir a alguien. Es decir, yo creo que si hay algo que tenemos que guardar, salvar, es el matrimonio, es la familia, es el matrimonio. Que pasamos por momentos difíciles, también yo. Es decir, en mi propia vocación sacerdotal, ¿cuántas veces uno tiraría la toalla, ¿no? Y a veces eso que nos hablaba la madre, por poner un ejemplo último, Santa Teresa de Calcuta, ¿no? O la misma Teresa de Ávila, claro que sentimos a veces lejano a Dios, ¿no? Y nos cuesta. Es que a veces pensamos que los sacerdotes, por el hecho de serlo, ya son santos, vamos, o no tienen problemas, o no sufren, o no están a punto de... Son personas de carne y hueso, ¿no? Ojalá que fuéramos, y en eso sí que, en fin, sencillos, humildes, para poder sentir y ponernos también en la piel de los otros, ¿no? Hoy día el tema de la familia es crucial, ¿no? Yo pues también me dedico como juez al tema de las nulidades matrimoniales. ¿A usted es juez del Tribunal también, de la Rota? De la diócesis de Alcalá. De la diócesis de Alcalá. Y entonces me encuentro a veces, es verdad que hay matrimonios que no lo fueron, ¿no? Y es así, es una realidad y gracias a Dios la Iglesia es madre. Otro tema también muy controvertido, donde hay mucha confusión. La gente dice, no, es que me han anulado el matrimonio. No, es que no hubo matrimonio, eso ¿no? Es, no hubo matrimonio, ¿no? Entonces, bueno, sobre eso hay tantos mitos, ¿no? Entonces uno se encuentra con esa realidad, ¿no? Pero cuando uno ve cuántos matrimonios se sanan, o sea, yo hace poquito en la parroquia veía uno con muchas dificultades, fueron en busca de ayuda y no hay que tener miedo, porque todos, y cuando uno tiene una enfermedad, ¿qué hacemos? Vamos al médico, a quien nos puede curar. Entonces hay gente que gracias a Dios, porque el Señor lo ha puesto ahí, o a otro matrimonio, es decir, si uno le da apuro en un principio, vete a un matrimonio que sea feliz. Y es decir, ¿yo qué hago o qué digo? Huye de los que digan, y esto lo sabes mejor que yo, hay amigos, amigas que dicen, no, pues ¿para qué vas a aguantar? Déjalo, divórciate, sepárate. Huye de esos amigos, porque no son amigos tuyos. El amigo tuyo cree tu bien y sabe que al final tienes que luchar por lo que merece la pena, ¿no? Entonces... Y luego es importante, yo he estado en los dos sitios, ¿no? Alejado de Dios y ahora procuro estar cerca de Dios, Padre. Y te das cuenta realmente que si Dios no está en el centro de tu vida matrimonial, de tu matrimonio, de tu sacerdocio, de lo que sea, eso está condenado al fracaso. Sin duda. Porque es Dios el que es amor, a fin de cuentas, ¿no? Y amar significa olvidarse de uno mismo para entregarse a los demás. Y eso en el matrimonio es algo clave. Que no sucede, por desgracia, en muchos casos. No, sí, eso está claro. O sea, es verdad que Dios pues ha hecho lo dice los mismos textos que tenemos. No es cierto que el matrimonio pues desde siempre fue una realidad natural. Y en esa realidad natural, seamos conscientes o no, Dios siempre, porque nos lo dice la Escritura, ¿no? Donde hay amor está Dios, donde hay amor de verdad, ¿no? Pero es cierto que incluso para los creyentes, o sea, Dios, como decía el Papa fallecido y tan querido, ¿no? Pues Benedicto XVI, Dios nunca nos quita nada, ¿no? Sino que siempre lo que va a hacer es darnos lo mejor de nosotros, ¿no? Y lo que tú has dicho, cuando fundamos el matrimonio en Dios, no solo tendrá éxito, sino que uno será la persona más feliz de este mundo. Y lo mismo en el sacerdocio, ¿no? En medio de las dificultades. Hombre, sin duda. O sea, la cruz nos lo dice Jesús. O sea, no, la grandeza... Claro, ¿qué aporta? Yo muchas veces pensaba, ¿qué aporta el cristianismo realmente a la vida, ¿no?
Dice, bueno, porque muchas cosas la vemos en otras religiones, ¿no? Es el sentido de la cruz y el sentido del sufrimiento, ¿no? O sea, uno mira las religiones y te das cuenta que qué aporta realmente Jesús a que el sufrimiento tiene sentido, ¿no? En ese sentido, valga la redundancia, el sentido del sufrimiento, que es una paradoja humana, una contradicción humana. Lo es. ¿Usted ha estado en San Giovanni Rotondo? Sí. Usted tiene devoción al Padre Pío. Mucha. Es un paradigma del sufrimiento, ¿no? En ese sentido. Sin duda. O sea, el Padre Pío, más allá, bueno, y qué decir del último libro que ha escrito Paloma, que es una maravilla, como el tuyo, la película, o sea, soy gente que habéis vivido al Padre Pío no solo desde las ideas, sino desde lo que merece la pena, que es la experiencia de vida, ¿no? Entonces, eso es el Padre Pío, ¿no? O sea, el Padre Pío nos enseña que la fe no son ideas, que la fe no es una simple doctrina, que la fe es decisión en la vida y que la fe se nace realmente de los hechos concretos, ¿no? Y cuando es más difícil, cuando lo estamos pasando mal. Yo lo digo siempre, ¿no? Es decir, ¿cuándo es fácil decir que uno es fiel a su mujer o a su marido? Cuando todo va muy bien, ¿no? ¿Cuándo uno tiene que decir es que aquí merece la pena? Cuando eso está en dificultad, ¿no? El Padre Pío fue un hombre que nos ha dado ejemplo de vivir con fe, con elegancia, con humanidad, en su propia carne, o sea, los ataques, porque todo lo de Dios produce ataques. Y nos lo dice Jesús, o sea, es decir, no es una cosa que nosotros nos inventemos. Y cuando a uno te dice, mira, yo te voy a acoger, y vosotros lo experimentáis también en esta opción de vida que habéis hecho, ¿no? En vuestra familia. Es decir, yo voy a ser de Dios, te van a atacar, o sea, te van a perseguir, te van a injuriar. Y uno cuenta, porque Jesús sí que puso todas las cartas sobre la mesa, es decir, esto es lo que os pasará. Entonces yo creo que el Padre Pío nos enseña a no claudicar, ¿no? O sea, por una parte a ser honestos con nuestra propia conciencia y a aguantar, pero no aguantar en un sentido de... porque no hay nada más porque seas masoquista, vamos. Eso, y porque no hay nada más anticristiano que la resignación. O sea, si hay algo contra el evangelio es que yo me resigno de las cosas. No, yo me rebelo, ¿no? En un sentido positivo, ¿no? Entonces es verdad que el sufrimiento... yo creo que tanto tú como yo somos conscientes que nos ha liberado de muchas cosas. Claro que ahora lo decimos porque no ha sido fácil, ¿no? Claro. Eso. Pero seguimos teniendo... Hay veces, ¿no? Hay veces que uno... Sin duda. Que tendemos a querer llevar la cruz que nosotros queremos y no la que Dios quiere para nosotros. Así es. Porque es muy humano, por otra parte, ¿no? O sea, había hace poquito un obispo muy amigo mío de Colombia que ha muerto hace un año. Él fue un testimonio de vida cuando ha muerto ahora. El último vídeo que nos ha dejado un día antes de la operación, que a raíz de aquello murió de un cáncer, me decía Jesús, yo le pido a Dios una cosa, ni quedarme ni irme, yo ni me quiero ir y tampoco si lo único que le pido a Dios es que me ayude en este momento a entrar en su voluntad. Que a veces mi voluntad coincide con la suya, pero otras veces no, pero que me dé fuerza para entrar en su voluntad, ¿no? Y eso es espectacular, o sea, cuando uno vive la vida desde ahí es que el sufrimiento tiene sentido, ¿no? Y Jesús, que es la verdad, nos dice, solo el que persevera se salvará. Sin duda. Sí, yo creo que hoy vivimos hay quien dice, los sociólogos, ¿no? Esto que llaman hoy la sociedad líquida, ¿no? Donde todo es efímero, donde todo son experiencias, pero si no hay un fundamento en la vida, es cierto que no es importante empezar, ¿no? Sino la perseverancia. El rosario lo que nos ayuda es a eso, a ser perseverantes, ¿no? Y a educar esa perseverancia en el seguimiento de Cristo. Ahí volviendo al inicio de su intervención, padre, donde hablaba que los sacerdotes están fundamentalmente para practicar la oración y los sacramentos, ¿no? Sin duda. Hay veces que es muy difícil confesarte, sí. Porque los sacerdotes, yo lo entiendo, son personas humanas y tienen que atender multitud de compromisos, ¿no? Pero a veces cuesta encontrar un confesor, ¿no? Sí. Y eso va en tronca con lo que usted decía, ¿no? Que los sacerdotes están primero para administrar los sacramentos y luego ya para reunirse, ¿no? O para hacer otras cosas. Sí, yo creo que empezando por mí, tengo que entonar ciertamente un mea culpa porque es un gran déficit el que tenemos ahora de atender el confesionario. Bueno, y esa es otra historia. Es que, claro, cada vez hay menos vocaciones. Eso es.
Sí, yo creo que hay soluciones. ¿En qué sentido? En que es verdad que gracias a Dios la Iglesia nos está invitando, ¿no? Yo en mi parroquia intento hacerlo, a que el centro de la comunidad cristiana es Jesús y es la comunidad cristiana. Entonces los sacerdotes tenemos que, yo creo que hay un momento por la escasez que hay, por las necesidades que hay, o sea, redistribuir y hacer una reflexión muy seria y profunda, que es lo que el Papa Francisco también nos está indicando ahora con el tema de la sinodalidad, digamos en un sentido correcto, entendido la sinodalidad. Pues aquí en la Iglesia, el sacerdote, tenemos que ser capaces de hacer una reestructuración. ¿Qué significa? Que a lo mejor el sacerdote no tiene que estar atendiendo el despacho parroquial, porque quizá puedas tener a alguien que te haga ese servicio para que tú puedas estar en el confesionario, puedas ir a visitar a un enfermo. El sacerdote no tiene por qué estar a lo mejor pues haciendo, qué sé yo, de electricista, de carpintero, que a veces nos toca también, y tener la humildad de decir, oye, pues hay alguien que nos pueda echar una mano en esto, ¿no? Y atender, digamos, el confesionario, ¿no? Pero yo sé que es difícil, ¿por qué? Porque es verdad que a veces dejamos lo urgente por lo necesario. Y es cierto lo que tú dices, ¿no? Yo en la parroquia pues intentamos en la medida de lo posible, pues al menos todos los días antes de la Eucaristía o el domingo en la mañana, pues intentar atender un poco el confesionario, ¿no? Pero es cierto que hay gente que a lo mejor viene a deshora, ¿no? Y decimos, no, porque tengo esto, tengo lo otro, y no nos damos cuenta que esa gente, lo central es eso, ¿no? Es decir, el administrador, el perdón. Hace poco, fíjese, padre, estuve hace poco en un pueblo muy grande, tampoco quiero decir dónde y tal, pero donde había casi 500 personas ese día para venerar el mitón del Padre Pío. Qué bueno. Lo llevamos ahí, ese mitón que nos han regalado en San Giovanni Rotondo, Qué bueno. Fray Carlo María Laborde, a quien doy las gracias de corazón, para que pueda ser venerado de manera pública, ¿no? Qué No es un bueno. mitón para nosotros, sino para compartirlo, ¿no? Con tantas personas que tienen que hacer tantas peticiones al Padre Pío como intercesor. Y la verdad es que fue increíble, ¿no? Y al término de la ceremonia tuve oportunidad de hablar con el párroco a solas y me dijo, vale, yo le pregunté, padre, ¿y usted tiene algún vicario? Y dice, no, estoy yo solo, llevo varios años así. Digo, pero padre, ¿usted cómo puede atender una parroquia de tantas almas, no? Y me dijo, mira, es que no hay una sola persona en el seminario en toda la diócesis. Así Estaba es. vacío el seminario. Así es. Es decir, tenemos que rezar mucho, ¿no? Por las vocaciones Eso es. sacerdotales. Sí, yo creo que una cosa muy buena que podemos hacer también desde este espacio que gracias a Dios nos dejas y tiene siempre pues ese corazón grande de invitarnos, ¿no? Es quizá rezar por las vocaciones. O sea la vida familiar, pero también mucho la vida sacerdotal. Yo invito ahora mismo a todos, amigos, a que recemos cada uno una Ave María por las vocaciones sacerdotales. Pues para que gracias. La Virgen, que es la mediadora, como decía el Padre Pío, de todas las gracias, ¿verdad?, mande más sacerdotes, más obreros a la mies. Sí. Porque ¿qué sería de nosotros sin los sacerdotes? Pues sí. No quiero ni pensarlo. Sí. Sí, porque fíjate, decía San Francisco una cosa de Asís, una cosa muy bonita, ¿no? En una de las cartas que tiene, dice, ante todo quiero venerar y querer a los sacerdotes, dice, aunque sea muy pecador, decía él, ¿no? Dice, porque gracias a sus palabras, pero sobre todo a sus manos, decía él, ¿no? Dice, igual que un día María... Claro, es que San Francisco de Asís no era sacerdote, claro. Evidentemente, parece que era diácono, pero él decía, así como un día la Virgen, el Verbo se encarnó en el seno de la Virgen María, dice, de igual manera, por el Espíritu Santo, gracias a las manos del sacerdote, dice, se vuelve a hacer presente en el mundo Jesucristo y se nos da las divinas palabras, decía él, ¿no? Y es verdad, o sea, yo creo que el ministerio sacerdotal es algo esencial, ¿no? Sin él no podría haber iglesia, no podría haber cristianismo, evidentemente que no, ¿no? Bueno, pues yo creo que hemos terminado esta conversación, ¿no? Este diálogo fraterno, padre. Muchísimas gracias de corazón. Con el cual pues van a poder reflexionar muchos de nuestros seguidores, ¿no? Hay dos cosas muy importantes. Rezar mucho por los sacerdotes para que sean verdaderos instrumentos de Cristo en la tierra, y rezar también por las vocaciones sacerdotales, por todos esos jóvenes que ahora mismo pues están sin rumbo, cuya vida no tiene sentido, para que lo encuentren, y si es la voluntad de Dios,
puedan llenar los seminarios y pueda haber futuras vocaciones sacerdotales que falta hacen en esta sociedad, ¿no? En la que hoy más que nunca necesitamos los sacramentos, que son, a fin de cuentas, los que nos dan las fuerzas para seguir adelante y perseverar. Padre Jesús, ha sido un placer una vez más hablar con usted, porque la verdad es que es un curita muy majo, como decía el Padre Pío. No, que va, el agradecimiento es mío, de verdad, porque es verdad que esto es, como lleva su nombre, un refugio para todos, por el cariño, por la acogida. Y para mí, ya digo, como dije en el anterior programa que tuvimos ocasión de conversar, pues ha sido un sueño, porque lo veía como espectador y ahora pues he tenido la oportunidad de compartir con vosotros esta conversación. Bueno, Padre, pues bendito sueño. Muchas gracias. Y a vosotros, amigos, que os esperamos el próximo jueves a las 10:30 de la noche en Refugio Zabala, y que Dios os bendiga a todos. Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala.